toda esa gente que nos sintoniza cada mañana aquí en Cátedra Médica, este espacio en donde la salud merece respeto. Hoy un programa muy oportuno. Creo que yo voy a ser una de las beneficiadas de todo lo que vamos a comentar hoy con el doctor Luis Ortega, porque después que suceden tragedias como las que vivimos este fin de semana, pues manejamos estrés, ansiedad, miedo, sobre todo. Y por eso, pues vamos a hablar sobre esto en el día de hoy para que la gente pueda recibir la información que necesita para poder manejar estas emociones, estos sentimientos mientras nos vamos recuperando. Saludar al doctor Nelson Rodríguez Monegro, que hoy se reintegra a la producción de Cátedra Médica con un nuevo segmento, el comentario del doctor Nelson Rodríguez Monegro. Saludar a los chicos que nos asisten aquí en cabina, Isidro Labur y Kelvin Frías, y motivar a la gente a que durante el transcurso del programa puedan comunicarse con nosotros a través de nuestras líneas 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Buenos días, doctor Nelson Rodríguez Monegro. Buenos días, Mauri, Lisania, los demás compañeros del set, Ismael, Isidro. Pues nada, un abrazo profundo. ¿Quién más está en el set? Estamos todos en espíritu y en verdad. Roberto, todos. Rafael, todos. No se sabe por dónde andan esos dos. Dale su recorte en su mensualidad. Dale su recorte. Recuerda que más de 3 tardanzas es una ausencia. Nelson, ¿cómo estás? ¿Cómo está? En la escuela. En la escuela, bueno, cuando pues, llegaba 3 veces tarde, equivaldría a una ausencia. A una ausencia, ¿verdad? Y eso sobre todo yo no sé si tú recuerdas que en la capital se utilizaba el nombre de brillar, el que no iba a la escuela sin causa justificada o se iba para otro sitio, entonces pues decía está brillando por su ausencia. Y eso era castigado y penado en la casa cuando se tenía conocimiento de eso. Daban la querella, el hombre no vino por aquí hoy, entonces tú tenías que hablar inglés para evitar la pela. O se escabulló. Nelson, ¿cómo está el Sí. Cibao? Antes de tu comentario, tenemos un nuevo segmento, tal como decía Lisania Salcedo. El doctor Nelson Rodríguez Monegro tendrá un comentario, así que ya la gente que nos ha estado preguntando, ¿qué pasa con Nelson? Bueno, parece que se le acabó el dinero y tiene entonces que volver a trabajar. ¿Cómo está el Cibao antes de eso, antes de comenzar tu comentario, las lluvias y eso? No, el Cibao llovió, pero no, digamos, recibió los efectos deleterios de esas inundaciones, como en la capital y en el sur. Pero creo que en definitiva, en términos generales, le vino bien la lluvia que tuvo toda esta fértil región del Cibao. Le viene bien para pues, los cultivos, contrario a lo que ha ocurrido en algunas otras áreas, por ejemplo el Bajo Yuna, donde hay cantidades de tierra arrocera bajo el agua, y también pues en el sur, donde plantaciones de plátano pues fueron afectadas grandemente. Es decir que en sentido general aquí en el Cibao no hubo mayores consecuencias. Gracias a Dios, como se dice. Pues, hablando del tema, sí. Digo, sin más, el doctor Nelson Rodríguez Monegro. Adelante, Nelson. Bien, hablando del tema, nosotros hemos entendido que es oportuno, pues, hablar de la posible consecuencia desde el punto de vista sanitario que puede tener sobre la República Dominicana, pues, el paso de fenómenos como este que acabamos de padecer en una parte importante del país. Fíjate que nosotros somos muy dados a no observar una serie de alertas y resulta que la ingeniera Gloria Ceballos se pasó prácticamente la semana entera antes de ocurrir el evento haciendo un periplo por los diferentes medios de comunicación, alertando a las autoridades y a la población sobre la cantidad de lluvia que iba a producirse en la República Dominicana por el paso de este fenómeno atmosférico. Aunque ella hacía hincapié
en el área del sur, mediano y profundo, y también el área fronteriza, pero no dejaba de ser una alerta para, para todo el país. Entonces resulta que no se tomaron las previsiones necesarias. Si bien es cierto que no se puede evitar el paso del fenómeno, pero hoy en día con los avances tecnológicos se puede predecir muy próximo a la realidad lo que podemos padecer por el mismo. Y entonces las autoridades, se hubiesen llevado de ese aviso, de esa alerta, pues posiblemente hubiesen hecho una serie de operativos importantes. Así cuando se anuncia un ciclón, que comienzan a podar los árboles, que comienzan a ponerle algún tipo de reforzamiento a ventanas de cristal, se bajan letreros, se hacen muchas cosas para prevenir. En esta ocasión también pudo haberse hecho muchas cosas que mitigaran esos efectos deleterios, tal como es precisamente hacer un saneamiento importante para evitar producto de las inundaciones que ya son frecuentes en nuestro país, y no es motivo del comentario hablar de las causas de ellas, pero sí sabiendo que esas inundaciones arrastran objetos cortantes, contusos, que muchas veces producen traumas y heridas importantes, cuando no la muerte a seres humanos, de modo que eso pudo haber sido una importante previsión para sacar de circulación y de las áreas por donde escurren las aguas, pues de esa serie de objetos. Pero también una campaña inmediata sobre la población, sobre las medidas que debían tomar. Tú sabes, las personas que sufren trauma y mueren por ahogamiento, por imprudencia, personas que ven perder su vida, y también desde luego recursos materiales como son automóviles que pues se inundan, quedan inservibles y después pues prácticamente no pueden recuperarse. Además, incluso diría yo, las propias agencias de los seguros de vehículos debieran producir su alerta sobre el cuidado que hay que tener, y no creerse que porque tienen un vehículo, digamos, todoterreno, pueden obviar la fuerza de las aguas como van. Y muchas veces vemos que se pierden vidas, se pierden los vehículos porque se quiere atravesar corriente importante de ese flujo de aguas, y entonces pues se pierde esa parte. Entonces tuvo que haber una comunicación sobre las medidas que tenía que tomar la gente, sobre instituciones como obras públicas, de pues pasar revistas sobre una serie de infraestructura como son los puentes, en fin, carreteras, áreas donde puede haber deslizamiento de tierra que obstruyen vías importantes. Todas esas cosas pueden ser mitigadas cuando con tiempo se da respuesta a ese tipo de alerta. Ahora bien, hoy simple y llanamente lamentamos las muertes, los traumas, las pérdidas humanas, y también desde luego pues las pérdidas materiales. Y caemos entonces en una cuestión de que en la parte politiquera, en el sentido de que quién tuvo la culpa o no tuvo la culpa. Aquí somos todos culpables. Yo no creo que aquí pueda haber una sola persona, un solo gobierno que pueda, como dicen, lanzar la primera piedra, porque aquí ha habido una inobservancia de tipo histórico y cultural por parte de nuestras autoridades ante elementos de ese tipo, donde no se toman previsiones, ni siquiera se le hace caso a observaciones importantes de organismos técnicos que tienen que ver con un área específica. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando pasa este tipo de fenómenos y hay grandes inundaciones desde el punto de vista sanitario, y que las autoridades tienen que adelantarse, dar un paso anticipado de lo que pudiera ocurrir en términos del surgimiento de una serie de epidemias? Actualmente, pues esas aguas que corren se contaminan con
cantidades de bacterias, de virus, de parásitos, y entonces no es poco frecuente el que surjan posteriormente a ella problemas gastrointestinales, es decir, problemas de diarrea. Ahora que nosotros tenemos brote de cólera, pues es un elemento, digamos, que intensifica las posibilidades de que pudiéramos tener un incremento de esos brotes. Entonces, tiene que haber toda una alerta de parte del Ministerio de Salud Pública mediante el uso de los medios masivos de comunicación para que la gente, pues, porque uno de los que se afecta en este tipo de problemas son los acueductos, es decir, usted tiene un incremento importante de agua y uno pudiera pensarse que esto va a ayudar al incremento de las aguas en los embalses de las presas y como consecuencia pudiera haber un aumento del flujo del líquido a través de los diferentes acueductos. No, muy por el contrario, es que pues las obras de toma pues son, digamos, inundadas y contaminadas, de modo que una de las cosas que primero se sacan de manera preventiva es el funcionamiento de una diversidad de acueductos. Entonces el agua potable escasea y si la gente no tiene la previsión de almacenar de manera adecuada agua potable, se ve la dificultad de utilizar otro tipo de agua. De modo que hay que alertar a la población sobre estas posibilidades de enfermedades que se transmiten a través del agua. Y estamos hablando de gastroenteritis, tanto bacteriana como producida por parásitos, por virus, pero además de gastroenteritis, otro tipo de afecciones como hepatitis A, como el tema de fiebre tifoidea, salmonelosis, todo este tipo de eventos de tipo infeccioso pueden incrementarse. Entonces, pues las autoridades tienen que prever eso, donde hay escasez de agua, pues proveerle el agua potable, incrementar la educación sobre la importancia del mantenimiento de la higiene, del lavado de las manos, de la disposición discreta en los lugares pertinentes. Esas son cosas importantes, de evitar que la gente ande descalza en el agua inundada. Esa agua que está contaminada, pues también es asiento de otro tipo de bacterias que producen otro tipo de problemas, tal como el caso de la leptospirosis. Y tengo que recordar que si mi memoria no me falla, en el 2009, luego del paso de George, pues se incrementó o hubo una verdadera epidemia de leptospirosis, de más de 1,000 casos de leptospirosis en los próximos 2 meses posterior a esas inundaciones, con una letalidad de más de 100 personas que murieron por leptospirosis entre noviembre, diciembre y enero de ese año y año próximo. De modo que como eso se adquiere y nosotros vimos la imprudencia de una serie de ciudadanos bañándose en esas aguas estancadas en el área de la bandera, entonces esas son aguas contaminadas y entonces si tiene algún tipo de laceración o si ingiere agua de esa y tiene la bacteria de la leptospirosis puede adquirir la enfermedad y esta enfermedad puede ser grave y fallecer. De modo que la gente no puede bañarse o no debe bañarse en ningún río porque hay que suponer que están contaminados y mucho menos bañarse los niños que una vez lo vemos en esas aguas estancadas en las ciudades pues bañándose. Entonces si van a tener que meterse en el agua pues deben utilizar botas altas, utilizar guantes, en fin, esa medida preventiva hay que tenerla. Nosotros estamos en medio de una epidemia de dengue. Cuando ocurre este tipo de situaciones, por ejemplo, cuando está el tema de un huracán, la brisa tiende a llevarse a los mosquitos adultos y hay una reducción posterior inmediato de los casos de dengue. Pero ¿qué ocurre? Que en este momento no hubo esa brisa, pero sí hubo torrenciales aguas y ya vimos nosotros la cantidad de objetos de desechos sólidos, plásticos, que se convierte en reservorio de agua y posteriormente en criadero de mosquitos. De modo que hay que producir todo un saneamiento para eliminar y para eso tiene que convocarse a la ciudadanía
en cada uno de los barrios, de las zonas, digamos, con más vulnerabilidad respecto de, pues, la aparición en gran cantidad de estos mosquitos que se puedan contaminar, y entonces tener ahora otro pico más importante del tema del dengue. Pero además de eso, también como se aparecen lagunas artificiales por este efecto, remanso en la orilla de los ríos, pues este es el asiento del mosquito anófeles, y podemos tener también un incremento de casos de malaria, de modo que hay que hacer la intervención, y aquí da una buena mano, pues aparte de los ayuntamientos y las entidades de suministro de agua potable como el INAPA y las CORA, pues el INDRI, porque el INDRI es el encargado de, pues, eliminar ese tipo de agua estancada que, sobre todo en áreas rural, que puede convertirse en criadero del mosquito anófeles, que es el que transmite la enfermedad de la malaria. Pero además podemos tener, como decía, el tema de hepatitis. Óigame, ustedes recuerdan que hace unos meses, pues se dieron unos casos de poliomielitis, nada más y nada menos que en Nueva York, producto del tema de la pandemia del COVID-19, pues hubo un descuido de mantener la cobertura de vacunación, de modo que hoy en día tenemos un incremento de casos de difteria, que era una enfermedad, digamos, controlada, también de tosferina, y nosotros estamos en el área donde ha habido una alerta respecto de la posibilidad del resurgimiento de la poliomielitis, y resulta que el virus del polio se encuentra precisamente, o se puede encontrar, en agua contaminada por materia fecal, de modo que hay que incentivar, digamos, de manera territorial para que, pues, se complete la vacunación. Otro elemento importante respecto a eso es el tétano. Mucha gente que se hace herida, esas heridas se contaminan, como están afectadas por o infectadas por la bacteria que produce el tétano, pues República Dominicana tiene un problema con tétano en adultos, no así en niños que están vacunados. Pero nadie hace la observación que cada 10 años hay que darle un booster, un refuerzo a la vacuna contra el tétano. Por eso nosotros tenemos cada año alrededor de 50 a 65 casos de tétano en adultos, que más de la mitad de estas personas fallecen. De modo que hay que hacer una campaña también de vacunación, sobre todo en áreas rurales, de personas que puedan prevenirse el tétano, conjuntamente con la difteria, que se usa esa duple, una vacuna que tiene la antitoxina tetánica, perdón, el tozoide tetánico, y también pues la vacuna de la difteria. Es decir, que en sentido general nosotros podemos vernos abocados a una serie de situaciones en el área de la salud, con aparición de enfermedades que estaban controladas, y exacerbación de la situación de epidemia y brote de algunas enfermedades que tienen ahora, lo que tenemos ahora. De modo que es mucho el trabajo que hay que hacer, pero quiero hacer hincapié en el tema de la promoción de la salud, de educar a la población en estas circunstancias, y pues de abastecer a nuestros hospitales y centros de salud con los insumos necesarios para dar respuesta y hacer la contingencia a una situación como la que nos pudiera venir como consecuencia de todas esas aguas contaminadas, estancadas, que tenemos en mucha parte del país. Bueno, Nelson Rodríguez Monegro, su comentario. Gracias, Nelson. Gracias por tu comentario. Y nos vemos mañana.